Hoy no pregunto si estoy peinado porque me he puesto dominado. Otros días no me doy ni cuenta. Luego sabes con unos pelos. Pero ya corta posta. Claro, por la grabación. ¿Eh? Ah, vale, vale. Y cuando no traigo un cepillo, lo que pasa es que no lo enseño. Pero que se me olvida. Empiezo y se me olvida. Estás igual, Manuel. Sí, está igual, ¿no? Igual de bien. Ah, bueno, gracias. Eso es medio punto. Bien, pues empezamos, ¿no? Bien, pues buenas tardes. La clase de hoy es un repaso desde el punto en el que empieza el programa, que es con los pitagóricos, hasta el punto en el que estamos ahora, que es más o menos mitad de la Edad Media, siglo VII, en torno a 700. Y lo que voy a indicar, ahí tiene 4 partes. Hay una primera parte general donde veremos los principales documentos o piezas que aparecen en el programa: el epitafio de 6 kilos, el primer alfabeto, el Odeón famoso de Pericles, aunque hay otros, bueno, diferentes cosas que les iré ilustrando. Tiene una segunda sección un poco más rápida sobre las persecuciones cristianas. Veremos todo eso en el tiempo, cómo se distribuye a lo largo de 1000 años todas estas cosas. Después una tercera, también escueta o muy general, muy rápida, sobre persecuciones paganas, es decir, cuando la Iglesia toma la ofensiva. Y al final otra sección también corta, donde aparecen las flautas triples y algunas cosas que se han ilustrado en los vídeos que hemos ido grabando al comienzo del curso. Bueno, esto es de rigor, ya saben qué es. Lo dejo un par de minutos y empezamos en un momento. Es decir, no tiene como finalidad la clase que recuerden exactamente todo, sino que sitúen los 12 o 13 o 14 elementos más importantes, más críticos, porque claro, desde los pitagóricos hasta lo que he dicho son pues 1000 y pico años, y conviene saber qué es Grecia, qué es Roma o dónde está cada cosa. Este me lo puedo saltar porque como lo ponemos por todas partes, pues ya está. Bien, pues empezamos con este. Algunos de estos cuadros ya los han visto, para que ubiquemos las cosas espacial o temporalmente, que en este caso es decir más o menos lo mismo. Aquí tenemos los 1000 años antes de Cristo, aquí está el año 0, y aquí tenemos los 1000 años después de Cristo. Algunas de estas cosas las hemos ido viendo en las clases que se grabaron, otras las vio el turno del viernes y solamente las voy a recordar las principales. Es decir, en torno al año, antes del año 1000, ¿qué hay? Hay la Edad Oscura de Grecia, los tiempos míticos de Homero y toda esta gente, la Eneida, Troya y otras cosas. Ahora lo veremos mejor en la transparencia. Pueblos prehelénicos que habitan ya en los Balcanes, y estos están puestos de modo parejo para que entiendan. Roma ya existía la fundación, creo que es el 700, no recuerdo exactamente, 750 o algo así, antes de Cristo. Claro, no ocupa toda la península en este momento, ni es un gran imperio. Es imperio a partir de aquí, a partir de Julio César, un poco antes del año 0. Pero Roma existe y pelea y convive y funciona en el Mediterráneo, pues como los griegos y como tantos que hubo en esa época. Por eso están puestas aquí, para que vean que son parejas. Bueno, en rigor Grecia es más antigua. A esta margen de tiempo, que va desde más o menos el 900 hacia atrás, se le llama Edad Oscura de Grecia, por la misma razón que llamamos Edad Oscura en ocasiones a la Edad Media, porque no hay fuentes. No es porque no saliera el sol o que fueran más malos o menos buenos, sino se llama oscura porque como hay una ausencia total de fuentes, solo tenemos lo que llamamos el mito. La Eneida, la Ilíada y la Odisea son relatos míticos, como dices, una recopilación de las tradiciones de los pueblos helénicos que en tiempos de Grecia se usaban para educar a los niños en los primeros años, ya lo he comentado aquí también, y que el mismísimo Aristóteles y Platón calificaban de cuentos de viejas. Es decir, con estas palabras, decían que a los niños, sobre todo a los niños, había que educarles y hablarles de una forma más normal, más natural, no con invenciones y cosas fantásticas, que eso después sí, para el arte, para la literatura, pero no lo consideraban adecuado. Ahora veremos un poco mejor eso. Después aquí se indican ya algunas cosas. El primer Odeón, que es el más antiguo que conocemos, es decir, un edificio consagrado, dedicado a espectáculos musicales, que es el de Esparta. El de Pericles está indicado aquí, es posterior. Como ven, Pericles, que es este señor,
vive en torno al siglo V. A veces aquí las cosas están un poco más apretadas porque no cabía, pero ahora en un momento lo veremos desplegado por separado y mejor indicado. Es decir, en torno al 700 a.C. ya sabemos de un Odeón, es el más antiguo que se conoce, está en Esparta, por eso está aquí el casco de los espartanos. Por supuesto que auletas y aulos dobles ya vienen de la antigüedad más remota, en Egipto ya se documentaron, incluso en Mesopotamia, es decir, 2000 y 3000 años antes de Cristo ya había tubos dobles, suponemos que con lengüetas dobles, aunque eso no se puede saber por los dibujos egipcios y mesopotámicos, pero en cualquier caso un instrumento que emitía dos sonidos a la vez. Después aquí se indican teatros y odeones con un cuadro y una flecha para que se entienda que a partir de aquí, es decir, esto ya es la antigüedad clásica. Lo que se llama periodo clásico de Grecia son los siglos 6, 5 y 4 de Grecia. Y después, por extensión, se llama mundo clásico hasta la caída de Roma. Pero en rigor son estos tres siglos los que rodean, el de antes del siglo V y el de después, tiempos de Pericles y algunos personajes después también. Bueno, esta flecha lo que indica es que todo esto que hay aquí, coros, festivales, competiciones, conciertos, certámenes musicales, para instrumentos individuales, para coros, para tragedias también, todo eso ya existía y sigue funcionando, y también durante los tiempos del Imperio, ahora se ilustrará. Aquí tenemos otra cosilla curiosa, que son estos señores que están aquí, que indican la antigüedad de lo que llamamos polifonía balcánica. Voy a cerrar un momento y les voy a poner un ejemplo. Es decir, en los Balcanes, en lo que es Grecia y encima también la antigua Tracia, actualmente Bulgaria, Rumanía, etcétera, y debajo del Mar Muerto, Georgia, se practica una polifonía popular. Estoy hablando ahora de folclore, no de obras históricas ni de nada. Se practica hoy, se practicaba en 1600 porque hay fuentes ilustradas que lo indican. Dice las fuentes ilustradas de 1600 que sus raíces se hunden en la Edad Media. Nadie sabe cuándo comenzó esto, pero tienen una forma muy especial de cantar. Yo no me he detenido este año en este tema, ni hemos grabado ninguna clase tampoco, pero hay otras sesiones grabadas en Alicante y por ahí, y el año que viene lo actualizaremos un poco, en el canal las pueden buscar. Les voy a mostrar un ejemplo de qué es esto de polifonía balcánica. Si lo quieren localizar, han de teclear polifonía balcánica o canto georgiano también. Claro que ahora hay grupos profesionales, hay grupos amateurs y también los hay profesionales, y los compositores actuales a veces arreglan estos temas, que son del folclore, pero son corales, son a varias voces, los arreglan, los orquestan, bueno, no es orquestar, los arreglan para voces modernamente y son muy efectistas, pero esto no es exactamente lo que estoy diciendo yo, para que tengan cuidado si escuchan en YouTube y distingan lo que es un arreglo o una actualización de una pieza popular que se canta a varias voces, pero para un coro actual. Por ejemplo, si se teclea Albanian, quiero decir, esto es lo que la gente canta, se llaman canciones de mesa también, pagan canto, por ejemplo, aquí sale uno muy cortito, ahora lo escucharemos, canta la gente cuando acaba de comer, por eso se llaman canciones de mesa. Las canciones de mesa están documentadas desde los tiempos de Pericles. No sabemos qué cantaban los griegos. Al decir de la musicología oficial, pues cantaban a una voz y se acabó. Pero la tradición de cantar en los Balcanes no, en toda la Europa antigua, en toda la antigüedad, así se llaman, canciones de mesa, pues es antiquísima. Es decir, no músicos estamos hablando ahora, ni profesionales, ni religiosos, ni nada, sino cualquiera, con su familia, pues acaba de comer. No digo yo si se ha tomado un pacharán o si se ha tomado dos, pues se tomarán lo que quieran o lo que beban aquí, pero es una práctica que no se sabe desde cuándo viene, y por eso se había indicado aquí con esta flecha y este interrogante. Ahora lo retomaré. Oigamos un momentín cómo suenan estas cosas.
quizá les parezca que cantan a bulto, pero no lo hacen. Es decir, hay cadencias, hay puntos de encuentro, usan intervalos que se llaman bárbaros, y precisamente esos disonantes, ¿no? Esos puntos de la cadencia donde se sabe que se producen esos choques, a veces son quintas, a veces son séptimas, a veces son segundas, se aprovechan como puntos estructurales para entrar. Es decir, esta pieza no está escrita, es una pieza del folclore, cada vez que la cante supongo que suena un poco diferente, pero en especial los bajos son los que no pueden cambiar, porque si cambian el bajo, no de esta música, de cualquier pieza, de cualquier época, la nota que está más grave, la toque quien la toque, absorbe los armonios, transforma la armonía. Es decir, los bajos en la tradición han de ser inalterables, si no, la canción en efecto cambia. En este caso se había indicado con un interrogante, y esta miniatura, creo que es de las Cantigas, donde se ve una quimera, una criatura híbrida de humano y ave, que la veremos en otro momento mejor, que está tocando una viola o un rabel o algo de un tipo de viola de brazo con un rastrillo de los de arar el trillo, es decir, que produce sonidos discordantes, intervalos bárbaros. Bien, pues ténganlo en cuenta, hay una tradición en todos los Balcanes europeos, también en Córcega, en el norte de Córcega, en toda la costa encima de Grecia, la antigua Epiro. Bueno, de hecho, en la antigua Grecia, este es Pirro de Epiro, primo de Alejandro Magno, debería estar en el 300 y pico aquí, pero como no me cabía, pues lo he puesto ahí, pero ahora no se preocupen por eso. Pero en tiempos de Pericles y en adelante, era tradición, después de comer, sobre todo en los banquetes, es decir, cuando era una comida comunitaria, cantar. Tú eras griego y habías recibido una educación musical, habías cantado en coros en tu ciudad de pequeñito y de mayor también, cuando te tocaba el turno, y no cantar era un signo de mal rollo, diríamos hoy, o sea, de una falta de educación terrible. Tú sabías cantar y tenías que cantar. Si cantaban a unísono o cantaban como estos señores o qué cosa cantaren, pues eso, como no aparezcan fuentes, pues jamás lo sabremos. Avanzo un poquillo, ahora estamos en el 400, estos son los tiempos de Platón y de Aristóteles, ahora lo verán mejor, por eso no se preocupen, verán todo indicado, Platón y Aristóteles y todo. En torno a comienzos del siglo IV a.C., hay un fenómeno que tampoco hemos tratado, que son las famosas quejas de Platón, de Aristóteles y de otros, cuando dicen que los músicos estaban empezando a mezclar todo. Es una cita famosa, que los músicos mezclaban los modos, los ritmos, los textos, y se llama policordia, pero hay que entender policordia en este contexto, no exactamente como un instrumento que tenga muchas cuerdas, porque según Platón, el instrumento más policorde era el aulos doble. Hay que entender en estos tiempos y en este contexto policordia en el sentido de varias voces, igual que hablamos hoy, la cuerda de saxos, la cuerda de sopranos, la cuerda de violines, pero no estamos haciendo referencia a que sean cuerdas ni dejen de ser, sino que hay varias voces, y en ese sentido de eso se queja Platón. Dice que el primer instrumento que expulsaría de su estado ideal de la República son a los talladores de aulos y al aulos doble, porque dice que es el más policorde. Lo que hay que entender es que produce sonidos disímiles. La nueva música fue un fenómeno que se puso de moda, hizo furor y se prolongó hasta los tiempos del Imperio. Lo que pasa que en tiempos del Imperio parece que la celebración de tragedias y comedias se limitó a los certámenes y a los concursos más famosos en las grandes ciudades, y se interpretaba con más frecuencia como extractos, digámoslo así. Una figura que vimos un viernes en las clases que grabamos, común en estos tiempos, a partir del 100 a.C. en adelante, era la coropsaltria. En esa clase que grabamos de los conciertos salía una de estas formaciones, que era una artista que viajaba con un pequeño coro e interpretaba extractos de las tragedias más famosas. Las más famosas, Esquilo, Sófocles y Eurípides, son de estos tiempos, del siglo V, un poco después de Pericles, un poco antes de Aristóteles, y ese fenómeno instrumental y vocal, del cual se sospechan muchas cosas, pero se pueden afirmar pocas con certeza, pues las que yo estoy diciendo o indicando, arrasó. O sea, es decir, se puso de moda, los teatros estaban llenos y así proseguimos. Pero la aristocracia más conservadora, digámoslo así, por ejemplo Platón, Aristóteles no tanto, pero Platón, el aristócrata, era más conservador, y las élites griegas de ese momento pues lo veían como una especie
de degeneración de la sociedad y cosas así. Bueno, ahí se mezclaron más cosas, yo aquí no lo puedo abarcar todo. Es un fenómeno que este año no hemos hablado, se cita frecuentemente en los textos, aunque no se aclara lo que es, y el año que viene sí, le dedicaremos una clase especialmente a lo que se llamó la nueva música, donde los músicos se tomaron muchas licencias, alteraron la tradición, dejaron de tocar las melodías religiosas y oficiales como se venían tocando supuestamente, siempre iguales, o en fin, sin salirse mucho de una nota por sílaba, como decía Platón. Estos no, estos empezaron a hacer de todo, muchas formas experimentales, y ya lo trataremos. Esto que hay aquí es el canto epirote, es lo que han oído hace un momento, el canto el actual canto polifónico tradicional de la península griega se llama epirote. Los epirotes ya existían en tiempos de Jenofonte, en estos tiempos, en el siglo V, igual que los georgianos de Georgia, que son estos que hay aquí en la foto. Georgia fue de hecho el primer estado que se convirtió al cristianismo. Bueno, la actual Georgia, Chechenia en el sur, allí, en estos países hoy en día tú vas, pero no los músicos, digo, a cualquiera. Dices, oye, ¿por qué no cantáis a unísono? Y los tíos te miran raro, y dicen, pues si somos dos, ¿por qué vamos a cantar a unísono? Solo cantan a unísono cuando están solos. Por ejemplo, si le cantas a un bebé, estás solo, pues claro, ¿cómo vas a cantar? Como no es difónico, pero la pregunta le resulta sorprendente, o incoherente. Si somos dos, ¿por qué vamos a hacer los dos lo mismo, pudiendo hacer más variedad? Bien, epirotes, georgianos y otros pueblos que vamos a ignorar, pero que están aquí, en los Balcanes, ya existían en estos tiempos. De hecho, Epiro fue un reino importante de donde salió la dinastía de Alejandro Magno, que después fundó Alejandría, etcétera. En el canal hay sesiones sobre esto. Si teclean teatros de Epiro o Epiro en el canal de YouTube, grabadas en Alicante, y algunas aquí, el año pasado.